Buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. El día de hoy queremos abordar un tema no solo polémico, sino muy, muy frecuente, muy presente en muchos grupos religiosos de México. Y el tema tiene que ver con esta idea de si Dios habla directamente o no habla directamente. En la práctica, pues hay como muchos ejemplos que uno pudiera pensar e incluso imaginar de personas que afirman que Dios les habla y que en esa voz que escuchan de Dios, pues es posible derivar, digamos así, como ciertas lógicas de existencia o ciertas instrucciones para la vida, ¿no? Ahorita de las que se me vienen a la mente es aquellos pastores que de repente se paran a decir que les habló Dios y entonces la hermana Anita se debe casar con el hermano Pedrito, porque así se lo dijo Dios, ¿no? O hay quien afirma que Dios le llama y es bastante frecuente, por ejemplo, cuando se afirma que Dios le ha llamado, ¿no? Y el llamado se traduce como una especie de llamamiento divino, eh, que entra, digamos, dentro de una cierta racionalidad, que se inscribe, digamos, en estas lógicas de quienes se van a estudiar a los seminarios para formarse y prepararse como pastores. Pero la frase Dios me habló adquiere cierto dramatismo y adquiere pues cierta presencia preocupante, sobre todo cuando afecta, digamos, la existencia de personas, trastoca las economías de las familias o incluso destruye, digamos, vínculos familiares bajo el argumento de que Dios así lo quiere, ¿no? Entonces, aquí hay como una serie de cuestiones que yo creo que vale la pena, pues por lo menos tener presentes, si no es que reflexionar. Porque pues una tiene que ver, digamos, con la discusión clásica e histórica de cuáles son los medios a partir de los cuales Dios se revela. En la tradición católica, pues suele decirse que Dios se revela a través de la Biblia, a través de la tradición, y la tradición incluiría las encíclicas papales o las afirmaciones del Papa cuando habla en ex cátedra, pero también habla a través de la naturaleza y también habla a través de la escritura. O si volteamos a ver, digamos, la tradición protestante, pues la tradición protestante suele afirmar que Dios habla a través de la palabra y Dios habla también a través de la naturaleza. Eh, y lo que irrumpe, digamos, recientemente como Dios me habló, pues se aleja abismalmente de estas tradicionales formas en las que los religiosos pensaban que Dios hablaba. Porque aquí más bien se afirma que Dios habla a la conciencia individual, Dios habla a la persona, y eso, pues evidentemente nos mete como en muchas dificultades, en la medida, digamos, de que la supuesta voz divina puede potencialmente, pues, demandar disoluciones de amistad o disoluciones matrimoniales, o puede incluso apuntar hacia la constitución de nuevas relaciones matrimoniales o nuevas relaciones de amistad. Como sea, digamos que hay ahí como una cuestión que me parece que sí resulta en cierta medida alarmante, porque justamente, digamos, lo que se
argumenta como la voz divina, pues tendría que estar atravesada por una serie de discusiones, sobre todo en el contexto de aquellos grupos que suelen exacerbar la presencia de los dones o la presencia de los carismas, porque uno de los carismas en los que se respalda o en los que se fundamenta, digamos, la gente que dice que Dios le habló, pues es este carisma de la profecía, pero también este carisma de la revelación. Entonces, yo creo que ahí hay como una suerte, digamos, de filo muy riesgoso, que tiene que ver, digamos, pues, con la vida que en el contexto de la clínica se conoce como la vida amarrada o vinculada o fomentada o fundamentada en el orden de una realidad, aunque sea menor o aunque sea mínima, y el desdoblamiento o el desbordamiento que potencialmente puede provocar la supuesta voz de Dios en el contexto de una imaginación exacerbada, eh, combinada, digamos, con un deseo que no siempre es muy saludable, pero que produce, digamos, efectos en las colectividades. Entonces, creo que ahí, pues habría como que tener mucho cuidado, sobre todo, digamos, por las afectaciones que potencialmente puede provocar un, un supuesto mensaje de Dios, ¿no? Y tener las antenas pues muy alertas, pues cuando alguien de un grupo religioso afirma o asegura que Dios le llamó a él, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, una cuestión bastante debatible, porque tiene que ver, digamos, con esos circuitos de la comprensión de lo espiritual. Porque quien dice que Dios le habló, normalmente se presenta frente a los grupos religiosos como pues, alguien muy espiritual. Y el problema, digamos, con la discusión sobre lo espiritual, pues es que no existe una regla, ni una báscula, ni ni una cinta métrica que pueda medir la cantidad de espiritualidad que tiene alguien que afirma ser espiritual. Entonces, yo pensaría que si algo habría que poner entre signos de interrogación, pues es justamente esta supuesta voz de Dios amparada en una supuesta vida espiritual. Pues yo creo que con esos comentarios pudiéramos abrir la discusión. Muchas gracias, César. Pues vamos a comenzar el diálogo. Bienvenidos a todos. Pues miren, partimos de, pues varios de nosotros de experiencias muy cercanas, muy personales algunas, donde pues es muy fácil montarse en en esta ola del Dios me habló, ¿no? De hecho, ahorita comentaba con el profesor César esa frase que dice que si le hablas a Dios, eso se llama oración, pero si dices que Dios te habla, quizás sea esquizofrenia. Entonces, está como que muy envuelto de un misticismo, de una espiritualidad, pero también está muy confuso el tema porque pues parte de algunos presupuestos, ¿no? Y a veces ese llamado, esa voz, esa pretensión de que Dios me dijo, pues es muy poco clara, ¿no? No tiene a veces ni siquiera una congruencia con la personalidad de el individuo que afirma estas cosas, ¿no? O a veces se asumen roles y tareas muy lejanos del contexto de preparación académico, social. De pronto podemos escuchar de alguien que vive quizás en una comunidad rural
pero Dios le llamó de misionero a Francia. Entonces empieza a visitar iglesias para irse a Francia de misionero. Y lo curioso es que a veces los líderes poco cuestionan eso, ¿no? Quien le pudiera orientar, encaminar, no sé, pues de pronto lo deja como a la deriva. Y queremos combinar un poquito el tema, a ver si se puede, con los sesgos que ahorita nos platicará el profesor Charlie. Pues todos los sufrimos, todos los vivimos, pero hay uno que particularmente me parece interesante, cómo se puede mezclar en este rollo, en esta idea de que Dios nos habla, y es esta idea o este sesgo cognitivo del mundo justo. Y quisiera darle la palabra, por principio de cuentas, al profesor Charlie. Le escuchamos y pues será muy interesante conocer su opinión. Ahorita abrimos el micrófono para los demás y pues todos listos para dialogar. Gracias. Primero, el reconocimiento a César. La, la claridad con que expuso el tema ya me puso al principio. Les había dicho que no entendía cómo viene el tema. Y bueno, escuchándolo a él como en esa exposición tan clara, creo que me acerca un poquito más a la comprensión del tema. Bueno, pues es todo un problema, es todo un tema, porque pues efectivamente todos conocemos que existen estos grupos, y principalmente, quizás no los únicos, pero pues de corte carismático, en el que afirman que alguien tiene el don de la profecía y se la tiene que comunicar a los demás, porque Dios le habla a él o a ella de una manera particular. Y generalmente, pues por la presencia, por aparentemente también por una cuestión de servicio, a veces quizás de conocimiento y de supuesta preparación, se respeta la jerarquía de quien emite eh, esta, este ordenamiento de carácter aparentemente profético. El asunto aquí, pues me parece que está en cómo es que las propias iglesias llegan a hacer una suerte de diferenciación y jerarquización de los miembros al interior de la misma, en donde aparentemente justamente determinadas palabras, determinadas personas, pues tienen más peso sobre otras, y se quiera o no se quiera, me parece que incluso el asunto se vuelve, pues como lo hemos señalado aquí otras veces, vertical, jerárquico, discriminatorio, eh, y por supuesto también pernicioso, en la medida eh, de que los fieles a- a- acatan las ordenanzas pues del líder de la comunidad, sin reparar justamente en cómo se están desenvolviendo al interior de la misma. Espero no ser muy redundante, pero al punto al que voy es que pareciera ser justamente, por aquí ha salido esta palabrita, que se hace una distinción eh, ontológica entre los que valen más y los que valen menos, o entre quienes pueden mandar y quienes pueden obedecer, atentando, pues a mí me parece contra todas luces, con la primera organización cristiana, ¿no? En donde pues los servidores tenían una distinción y ocupaban un lugar
pero en el entendido de justamente emitir un servicio, hacer un servicio, pero no necesariamente cumplir con una tarea, pero que no necesariamente eso cumpliera o se me va la palabra, sin que necesariamente eso quiera decir que em, se establece justamente una jerarquía. Lo que había era una eh, repartición de tareas en las que cada quien tenía que cumplir su parte y porque era algo además que se tenía que hacer, ¿no? Alguien se tenía que hacer, pero pues repartían las tareas no por jerarquía, sino porque todos estaban conscientes de que había un servicio que realizar. Y me parece que de esa parte se ha perdido. Ya les había mencionado por aquí en alguno de los episodios que el grupo al que pertenecí en mi adolescencia, ¿no? Eh, las iglesias ricas eran las encargadas de ordenar, por ejemplo, los retiros en cuanto a organización, y las iglesias pobres eran las encargadas de limpiar los baños y acomodar las sillas, ¿no? Y bueno, lo peor es que efectivamente las iglesias pobres también aceptaban que ese era el papel. Yo creo que porque no lo podíamos elaborar de la forma en la que quizás hoy se puede elaborar, pero el asunto era que no contábamos con el capital cultural, simbólico ni económico para, por ejemplo, traer al predicador, rentar un lugar y contratar un equipo de audio, etcétera, etcétera. Ver cuestiones como de iluminación y logística, pero el asunto que se pierde de vista es que esta relación pues no es natural, es una relación que, eh, que se establece entre quienes hacen y entre quienes se dejan. Entonces, el lugar, o hace rato lanzaban también César en la introducción, creo que lo mencionó, qué sucede cuando eh, un líder de una iglesia, aparentemente en una revelación de corte privado, eh, le comunica o le hace saber a, a un miembro de la comunidad que Dios le ha hablado y que el plan de vida que tiene diseñado para él es justamente ser misionero en África. Y pues va a depender de muchos factores para que la otra persona pueda asumir efectivamente eso como una revelación, que lo pueda tomar como un llamado y que también ponga entonces también en acción su vida en concordancia con este aparente llamado. Pero pues el asunto es delicado por justamente todo lo que, todo lo que implica. Eh, pues me parece que hay que tener eh, cuidado y pues no sé, el asunto para mí quizás muy reduccionista puede ser eh, como tratar de comprender si eso que me está planteando es posible y preguntarme si es verdad que eh, pues un señor abre la Biblia, la lee y entonces es un mensaje dirigido hacia mí y entonces me encuentro con no desfallezcan, antes anímense los unos a los otros cuando estoy pasando por un momento de tribulación y entonces efectivamente el mensaje va dirigido para mí y para nadie más. ¿Cuál es la
la probabilidad de que esas cosas sucedan. Y no estamos hablando quizás en un terreno de la razón, sino en un terreno también de la comprensión, porque justamente no, no ocurre que creemos porque nos muestran primero las razones lógicas de nuestra creencia, sino es al contrario. Primero creo y después lo meto en una lógica particular que me hace ordenarlo en cierta lógica con la que es concordante. No sé si me di a entender. Primero creo y luego entonces puedo entender las razones, no al revés. Y sin duda, digámoslo así, como una alarma, como un escudo, me parece que tendríamos que tener siempre eso presente, que ya creemos, cuando estamos ahí ya creemos, no es porque queramos creer, sino porque ya creemos es que estamos ahí. Entonces, pues no se nos puede olvidar que también tenemos en ese sentido la facultad de la razón. No se trata como de echarla a andar para ser descreídos, sino de evaluar justamente las posibilidades. Y por ejemplo, yo quizás muy básico el asunto, yo lo podría balancear entre cómo distingo si esa es efectivamente la voluntad del pastor, del líder, o cómo distingo que efectivamente esa es la voluntad de Dios, sobre todo cuando lo que se me juega, pues es la vida misma y la libertad. Entonces, me parece que por ahí tendría que ir el asunto. No sé si, bueno, es más bien espero haber sido un poco claro. Perdón, también se me viene, lo cuento brevemente, ¿no? Hay una obra muy famosa que se llama El Libro del Mormón, escrita por los escritores de una eh, serie pop que se llama South Park, que se caracteriza justamente por ser muy grosera. Y básicamente la obra va en función de, hay una persona que toda su vida fue preparada desde niño para ser misionero y no tenía otro anhelo en la vida más que ir a África y ser misionero. Y cuando lo logra y se enfrenta a las vicisitudes, sale huyendo, ¿no? Porque no estaba preparado para eso, porque no hay una concordancia entre lo que se imaginaba y lo que realmente le sucedió. Y por supuesto también aquí pues tenemos que plantearnos que el deseo siempre es deseo del otro, ¿no? Lo deseaba pues porque alguien más, quizás alguien más ya lo deseaba para mí, ¿no? No porque fuera una cuestión con la que yo eh, emanada de mí, ¿no? Nos meteríamos en otro problema, pero vamos a dejarlo así por el momento. Curiosamente, en esta obra es acompañado por uno de sus amigos que justamente lo que menos quería era enfrentarse a ese escenario y pues como en todo camino del héroe, él se transforma para ser ese gran misionero que ni se esperaba ser, ni quería ser, ¿no? Entonces, en los dos casos, pues, lo pongo pues como quizás a lo mejor a partir de aquí podemos discutir pues cuál era la voluntad de Dios, dónde estaba la voluntad de Dios en cada uno de estos personajes. Gracias. Gracias, Charlie. Pues si te entendí bien, entonces hay razones del corazón que la razón no entiende, ¿no? Básicamente. Y muy puntual la ilustración. Diana, Joshua, ¿cómo ven ustedes estas
pues consignas a veces muy pesadas, muy terribles, donde pues este rollo de vivir por fe, de querer hacer la voluntad de Dios, de pues mucho del sentido del mensaje es como querernos llevar a esas tareas que nos rebasan, pero como es un llamado divino, pues tienen estos alcances y, y bueno, ¿cómo ven, cómo juegan ahí los sesgos cognitivos? Les escuchamos. Hola, bueno, creo que cuando uno va a una iglesia, pues desde que uno está pequeño, siempre es como Dios tiene un propósito para ti y hablan mucho de esto del llamado, ¿no? También nos meten ideas de qué vamos a hacer cuando estemos grandes, con este pasaje de la Biblia que dice que unos son maestros, otros son profetas y así, ¿no? Como que va describiendo ciertos roles o papeles, ¿no? Y creo que uno se quiere meter pues en alguno de esos, ¿no? Y pues sí, tiene como mucho impacto en la vida de quienes hemos estado en ese tipo de lugares porque nos la pasamos buscando como tal la voluntad de Dios, pero es como que depende del lugar a donde vayas, ¿no? Si vas a cierto tipo de iglesia, ahí, no sé, por ejemplo, cuando yo iba en iglesias pentecostales, sí me decía una palabra como un pastor o un líder, ¿no? Así como Dios me está diciendo esto para ti, ¿no? Pero ya cuando fui a otro tipo de iglesias, ya como reformadas, ahí te dicen, tú haz lo que a ti te gusta y tú como vas a servir a Dios en lo que tú hagas, ¿no? Inclusive en tu trabajo, como que ya cambiaron un poco el discurso, pero me parece que se sigue quedando igual como uno sigue, como tú dirías, como con este sesgo cognitivo de estaré haciendo lo que Dios dice que tengo que hacer o ya me equivoqué. Y bueno, a lo mejor al rato que le toque participar a César, como una pregunta que yo tenía, ¿no? ¿Cómo, no sé, cómo cambiar como esta estructura mental que uno tiene de no solamente en cuanto al llamado, en lo que uno ejerce, sino en todo lo que pasa, ¿no? Porque creo que a veces no solamente lo dejamos como en, bueno, es mi llamado y voy a ejercer cierta cosa, ¿no? O misionero o lo que sea, sino ya como a una parte más global, ¿no? De que uno dice, no, pues pasó tal cosa, una desgracia o algo que uno considera una bendición muy grande, pues cualquiera de las dos fueron la voluntad de Dios, ¿no? Pero creo que uno sigue como en esta lógica pensando eso todo el tiempo, ¿no? Y pues bueno, a mí me parece algo terrible a veces, ¿no? Ajá. Muchas gracias, Diana. Y ahorita, bueno, si quiere responder César o cuando le toque participar otra vez. No, yo vi cosas terribles. Me estoy acordando de una familia que vendió su casa en la Ciudad de México para irse a Uruguay y a la vuelta del año, cuando se acabó el dinero, tuvieron que regresarse. Ninguna iglesia que les iba a apoyar les apoyó. Y recuerdo otro chico que después del Mundial del 94, cuando Colombia regresa porque fue eliminada, asesinan a uno de los jugadores de apellido Escobar, curiosamente, y entonces ese evento, este cuate lo interpreta como el llamado de Dios para que él se vaya a Colombia y bueno, hay historias verdaderamente de tragedia, de terror, y en todas gana el discurso porque si salieron bien las cosas, pues sí era la voluntad de Dios, si no salieron bien, pues a lo mejor el que se equivocó fui yo,
en interpretar esa voluntad de Dios, y eso es un peso terrible. Yo siempre les diré que se la lleven leve lo más que puedan en su relación con la congregación, no den lugar a ese proceso de despersonalización, ese deber y esa tarea que tenemos todos de pensar y repensar nuestra fe a todo momento. Dianel, pues un hombre de vocación, de servicio, de llamado. Cuéntanos tu perspectiva de este tema, qué te ha tocado ver, cómo podríamos, pues, traer una palabra liberadora a aquellos que se meten en cargas o en camisa de 11 varas, pues desde una visión o un llamado de Dios que pues es incompatible con su vida. O digo, libertad siempre, ¿verdad? Lo que quieras comentarnos el día de hoy. Bienvenido, Dianel. Sí, bueno, yo veía, a lo mejor escuchando, como desde dos visiones me preguntaba ahora, el llamado también, como lo mencionaban, una especie de jerarquización de la santidad, ¿no? De entre, bueno, ahora yo soy llamado como tocado, como elegido, aunque en algún modo a veces como un llamado democrático, ¿no? Todos tenemos acceso a ese llamado, pero algunos, ahora sí como en 1984, ¿no? Todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, ¿no? Los elegidos, los escogidos, pues tenemos estos privilegios, podemos ocupar ciertos lugares. Sí, hay una tradición como, por ejemplo, en la figura pastoral, pues es una tradición de autoridad sin que haya hecho nada, ¿no? Por ese solo hecho, porque Dios lo ha llamado en ministerio, porque Dios lo ha convocado, es un elegido y entonces tiene ciertos privilegios de manera automática que se le dan, aunque incluso la iglesia, digamos, no concuerde muchas veces con la ciudad del pastor, de algún modo es como el pastor, ¿no? Entonces se le sirve primero en las comidas y se le trata de otro modo. Y eso es algo que ha quedado de manera, pues que se sigue dando. Yo creo que también ya un poco menos, que la figura pastoral ha perdido también peso y autoridad, lo que creo que está bastante bien. Pero pensaba justamente en ello, ¿no? En esa como jerarquización que esta condición del llamado, del Dios me habló, de soy miembro, líder o anciano, ¿no? En algunas, eh, sí, en algunas iglesias protestantes, ¿no? Los ancianos, perdón, aquí me corrigen, eran la rebelión de la granja, sino en 1984, perdón, sí. Los pastores, los misioneros, los que van a las misiones en otros países, entonces como que hay una especie de jerarquización de la santidad, atendida toda en esta cuestión del llamado, ¿no? Y quien no encuentra su llamado, pues está en un conflicto constante, porque parece que no está como sirviendo, que no está haciendo lo posible, que Dios no le habla, y ahí habría ese conflicto siempre de, bueno, ¿y entonces qué estoy haciendo, no? Lo que estoy haciendo, ¿qué representa? Y hay siempre como un señalamiento de, no, pues si tú no estás haciendo, si tú no estás trabajando, es porque algo está fallando, ¿no? Muy semejante a los amigos de Job, ¿no? Señalando siempre, no, algo estás haciendo mal, que Dios no te está hablando, que no estás escuchándolo bien, que no estás poniendo atención, ¿no? Que a lo mejor te habla, pero tú no sé. Y se utiliza justamente como una forma, pues, de violencia, de una violencia, sí, ahí sí, eh, contra los cuerpos y simbólica, ¿no? Porque pues yo me revisto de esa autoridad y desde ahí puedo administrar un montón de cosas, ¿no? Y pensaba por otro lado, me recordaba, a ver si no me equivoco ahora, en este libro de Miguel Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, sí, San Manuel Bueno Mártir, pues que narra, ¿no? La historia de este sacerdote que en su vocación, pues la pierde, ¿no? Pierde su vocación, ya no tiene esa fe, él no siente ese fervor. Y, pero decide, ¿no? Como quedarse y seguir fungiendo como sacerdote porque la comunidad parece requerir, y ahí está como el conflicto que tengo, ¿no? Requerir de su presencia y de su intermediación para conservar la paz, al menos más o menos así es que recuerdo la narrativa de este texto de Unamuno, ¿no? Y entonces hay como un conflicto en decir, yo ya no tengo esa fe, ¿no? Yo no quiero vivir bajo esta estructura, pero parece, ¿no? Que en la comunidad en la que estoy, conservar estas creencias de la comunidad
les ayuda a conservar también la paz, ¿no? Es como ese sinónimo, conservan la fe, conservan la paz, y yo entonces en medio estoy como en una lucha de lo hago, no lo hago. Digo, en mi experiencia yo nunca sentí así como un llamado o que Dios me estuviera hablando o me estuviera diciendo, vas a ser pastor o me estuviera eligiendo para eso. Fue como, no necesariamente una serie de coincidencias, sino decisiones, ¿no? Decisiones propias, porque finalmente son cosas que uno decide en función de la necesidad o de la invitación y de ciertas disposiciones que había en la comunidad. Y dije, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero sí también estaba esa parte de preguntar, ¿no? O sea, realmente esto, o sea, conociendo mi personalidad que conservo de algún modo, digo, bueno, no sé si esto es realmente lo que Dios querría, ¿no? Y además lo que querría para las comunidades, o sea, no sé si alguien como yo funciona para las comunidades. Pero a lo largo de la breve experiencia pastoral que he podido tener, pues sí me he dado cuenta como de eso, que es difícil romper con esos, pues no sé si son estereotipos, modelos, arquetipos, ¿no? De la relación jerárquica entre la congregación y el pastor o los líderes de las congregaciones. Creo que es algo que se tiene que tratar, pero también pensaba antes de empezar el programa como que racionalizarlo demasiado también le quita como en el mito, ¿no? Lo pensaba así, hasta antes de escucharlo, ¿no? Cuando uno desmitologiza el mito, pues le quita toda la consideración, toda la esencia, y no lo disfruta y no lo puede entender, no lo puede vivir y no lo puede experimentar, ¿no? Habrá a lo mejor una comprensión más amplia de que tal cosa refiere a tal cosa y tal elemento a tal, y pensaba algo semejante en este sentido, o sea, cuando despojamos a estas figuras como el llamado, como la oración, de su condición íntimamente religiosa y comunitaria y congregacional, pues a lo mejor también le vamos quitando cosas y le vamos quitando comprensión a esas dinámicas, ¿no? Lo preocupante es cuando esas dinámicas pues se vuelven violentas, se vuelven jerarquizantes, se vuelven diferenciadoras, ¿no? Y como se mencionaba también, se vuelven incluso discriminatorias de ciertos sectores. Ahí es donde, o que instauran cargas, ¿no? Como escuchaba ahorita no me acuerdo su nombre, perdóname, la chica que participó, Diana, a Diana, ¿no? Decir, bueno, yo tengo también esa carga de decir, pues esto que estoy haciendo, ¿qué, no? O sea, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo transformar eso? Racionalizarlo así, hiperracionalizarlo, creo que tampoco sería como el camino, porque le quitamos, ¿no? Un poco a esa cuestión de la experiencia religiosa, al menos así lo pienso, pero sí tiene que haber alguna manera, igual ahorita César nos lo aclara un poco más, de cambiar las dinámicas en que funcionan estas estructuras, como yo pienso en el llamado ya como una estructura, porque es así, ¿no? Como te elijo, te saco de entre los comunes y te vas a una formación para hacer algo especial, ¿no? Creo que desde la visión reformada eso no debería ser así, ¿no? Es simplemente, pues cualquiera de lo que estás haciendo es tan valioso como el que hace cualquier otro, y la comunidad tendría que ser mucho más horizontal, pero en la práctica no funciona de esa manera. Entonces, por ejemplo, un ejemplo pequeño y con ese término, hay un lugar en las iglesias, en las más tradicionales y en las más nuevas, creo que también está cambiando, que es ese lugar como, que no es el lugar santísimo, ¿no? Pero reservado para los pastores o para quien va a dirigir o para los líderes, que está frente a la iglesia, ¿no? Entonces a mí me cuesta mucho trabajo subirme ahí y predicar desde ahí y hablar desde ahí, y me he negado muchas veces a hacerlo desde esos espacios, ¿no? Pero hay molestia en las personas porque ese es el lugar reservado para, ¿no? Ese es el lugar, otra vez, no es el lugar santísimo, pero pareciera, ese es el lugar que está ahí tienes que ocupar tu lugar. Y yo digo, pues es que no, el lugar es mucho más en otros lados, en otros ámbitos, pero creo que romper con esa mentalidad, digamos, o con esas estructuras, requiere otra vez de disposición y de una relectura de muchas formas y de muchas estructuras, incluso de una relectura bíblica, una relectura de la religiosidad o de la espiritualidad, que no vaya en ese sentido, ¿no? De los mejores y los peores, sino en un sentido pues más bien comunal o comunitario, ¿no? sí, Dianel, oye, pues dos cositas ahí que vale la pena retomar. Una
pues es que a veces se cometen esos crímenes de lesa institución, ¿no? Cuando quieres transformar un poco la figura, hacerla más accesible, más humana, pues te lo toman a mal. Y la otra, yo creo que es esto del llamado, si bien no puede ser solamente sujeto a la racionalidad, sí tiene que ir acompañado con un proceso como que de liberación o de libertad. Y bueno, no sé si coincides conmigo que la libertad va muy de la mano, pues, en tomar conciencia de pues, nuestros sesgos, nuestras prejuicios, etcétera, ¿no? Tiene que sí venir una como una especie de cura de todo esto para poder tomar decisiones en cualquier ámbito de la vida, pues en una libertad que pues sea lo más plena posible. Sí, sí, creía justamente en eso, o sea, finalmente tenemos que entender nuestras limitaciones y que pues toda esta estructura es así, es una estructura humana, ¿no? Que no es una imposición por no, o sea, no es como el himno mexicano que fue escrito por el dedo de Dios, ¿no? No está así, no es Exacto. así, pero a veces, muchas veces lo creemos así justamente, ¿no? Que Dios señaló, escribió y tocó a cada pastor, a cada líder o a cada hermano, a cada creyente. Y pues no, o sea, creo que sí la libertad tendría que venir, como bien lo dices, pues desde ese reconocimiento de las limitaciones y de lo humano, ¿no? Que finalmente compartimos todo. Claro, muchas gracias, Dianel. Vamos con Omar Collis. Espero que por ahí tengas buena señal para poder participar. Omar, siempre estos llamados, bueno, no quiero generalizar, casi siempre en muchas de las iglesias que creo que nos ha tocado conocer muy similares a los dos, siempre son tareas suprahumanas, ¿no? Siempre es el llamado a lo grande, ¿no? Y se escucha en el discurso de pronto desde los púlpitos tareas grandotas, a todas las naciones, hasta el último rincón de la tierra, ¿no? A toda criatura. Y ¿cómo ves esta perspectiva del llamado? Yo creo que el llamado sí tendría que ver más con entender nuestro papel en la vida, pues es una vida cotidiana que no tiene nada de malo, porque en lo cotidiano debemos entender que pues está la presencia de Dios también. Te escuchamos, Omar. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Sí, es definitivamente, bueno, es que qué tema que hemos tratado aquí no ha sido controversial, fuerte en este sentido. Sí, estas congregaciones con estos llamados, sí tienen una fuerza a veces y van teniendo una tendencia en sus tiempos, en sus momentos, como que llevan una línea que está de moda ahora, ¿no? Para dónde nos hacemos y cómo nos dirigimos. Hace bueno, hace algún tiempecillo, me invitaron a trabajar a formar algunos grupos para que más allá de donde están trabajando grupos de 24 horas, se les pudiera dar asesoría, se les pudiera dar guía a sus actividades. Y empezó un poco el conflicto de qué agrupaciones sí están dentro del grupo eh, de la central mexicana de AA y cuáles son ajenos. Normalmente, pues los ajenos son anexos, granjas, fueras de serie, y bueno, creo inclusive las haciendas de cuarto y quinto paso. Empezábamos a trabajar un poco con estas agrupaciones y con la gente que sale de ahí, que también actualmente pues están saliendo gente porque pues son agrupaciones igual con un sesgo, con una fuerza tan intensa en lo coercitivo. Y hablaba precisamente con ellos del tema del objetivismo axiológico.
si la axiología está ligada a la ética, y bueno, si es objetivismo o subjetivismo, si esto es que las cosas tienen un valor por lo que son, o las cosas, los actos son por lo que uno los califica. Tenemos ahí un complejo muy grande de eventos que pueden suceder en los siguientes pasos al andar de una agrupación en la que pues pretende la gente acercarse para encontrar un refugio, una solución. Este tema nos llevaba un poco a hablar sobre Aristóteles, que habla sobre la auténtica amistad, ¿no? Son actos elegidos, no es actos buenos o las buenas intenciones. Y bueno, cuando hay estas situaciones en las que le ponen el pie a la gente para decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y bueno, la situación de un sesgo que te tiene un resultado eh, y que tú lo ves con una interpretación, el llamado y la voluntad de Dios. eh, Esto nos obliga muchas veces, ¿no? Cuando estás dentro de una agrupación, a ver los resultados. Yo creo que ese es el asunto, ¿no? Todo es medido. Yo, yo lo percibí así, ¿no? Todo es medido, todo es calificado, es pesado, es probado a través de la obediencia y de la alineación que tengas con la voluntad divina. Claro, todo va a estar bien, todo va a ir acorde, encaminado, siempre y cuando tus éxitos y tus logros sean visiblemente exitosos. Qué difícil es cuando a la gente le quieres decir, espérame, es que a veces no es el resultado, sino fue el camino lo que te llevó a tener un avance, una mejora en tu día a día, ¿no? En tu vida. Entonces, pues si no son los actos, si no son los caminos, los fáciles, los de éxito, ¿dónde quedaron las dificultades? ¿Dónde quedaron los desafíos como lecciones y como una forma de crecimiento? Híjole, el fracaso, la derrota, obviamente, bueno, es un fracaso y efectivamente, ¿no? Una alineación es que tú no estabas cumpliendo la voluntad del creador, fue tu voluntad y no la de él. Y pues este consenso, ¿no? Este falso consenso, pues te lleva a un sesgo de tener creencias y experiencias que difícilmente sean compartidas, ¿no? Por la mayoría. Solamente en el éxito, no en el camino que te puede dar una mejor formación, un crecimiento propio. Tiene que ser bajo la mecánica que te dicten. Y efectivamente, ¿no? Estuvimos en algún momento, si bien no nos encontramos, no nos conocimos en aquellos tiempos que llegamos a coincidir en alguna de las agrupaciones estas, en alguna de las congregaciones, sí, tenían este tema, tenían este asunto de el llamado, el grande, el que puede, pues es el que tiene el éxito, al que se le ven los resultados y principalmente en lo económico. Están ahorita muy de moda, hay muchas agrupaciones que están encaminándose ahora al tema de la prosperidad y te bajan un tema muy
pues a lo mejor podrá ser acertado. El cristiano no debe de ser una persona pobre, el cristiano debe de ser una persona, a final de cuentas, son los talentos y estos talentos que tú tienes y que multiplicas, el malo es el que va y lo entierra, y entonces tú lo que tienes, y principalmente en las cuestiones económicas, es porque tú no tienes un conocimiento de los temas financieros, administrativos, y no tienes un crecimiento económico porque tú eres un mal siervo. El buen siervo va a generar y invierte. ¿En qué tienes que invertir primero? En tu conocimiento financiero. Ok. ¿Dónde lo aprendes? Ah, conmigo. Y el curso, pues obviamente cuesta. Y encontraron un nicho de mercado ahí, qué interesante, porque pues con el título de hermano tienes la obligación de crecer y de hacer y de que pues vienes de curioso o vienes a cumplir la palabra de Dios. Sesgos igual que tienen una influencia y una línea bastante dura para la agrupación. Principalmente pues ese podría extenderme a algunas otras experiencias y visiones de estas, pero creo que a grosso modo es parte de lo que, de lo más fuerte que me tocó ver, vivir, compartir en estas agrupaciones. Muchas gracias, Omar. Pues tocas un tema también muy interesante, la introducción o la permeación, si me permiten la palabra, pues de estas ideas de mercado y esa cultura del capacismo dentro de las congregaciones. Pues vamos a las conclusiones del profe César. Le damos la palabra y pues será interesante ahí que pueda abordar lo que se ha comentado con cada uno de los participantes. Bueno, yo creo que la primera dificultad para intentar responder cualquiera de las preguntas o ahondar en cualquiera de las reflexiones, radica pues en cómo proyectamos esta idea de la voluntad de Dios, y no dejo de pensar pues en los textos, sobre todo en los textos de la Epístola a los Romanos, que elabora el apóstol San Pablo. Y acuérdense que él, pues de algún modo discute, digamos, el tema de la espiritualidad, y mucha gente se queda clavada, digamos, ahí en lo espiritual, ¿no? Y este pleito de lo espiritual con lo carnal. La gente le avanza, digamos, en la lectura del texto Romanos, pero al verso que me quiero referir es al verso número 1 del capítulo 12, que es un texto, digamos, que a mí me parece bastante retador, porque en el capítulo 12, verso 1, lo que Pablo dice es que el asunto de identificar y conocer la buena voluntad de Dios comienza justamente con el asunto del cuerpo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y luego califican, ¿no? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y yo creo que ahí hay como una bronca muy seria por varias razones. En general, los grupos religiosos poco fomentan esta idea de que el culto también puede ocurrir en el cuerpo. Normalmente, digamos, la imagen del culto está supeditada a la reunión colectiva y a la comunión colectiva. Y en el caso de Pablo, creo que pone el asunto corporal como un principio que si uno no pasa por el culto corporal,
difícilmente va a pasar por el culto colectivo. Y claro que es un asunto de mucho debate porque pues el cuerpo está inscrito, digamos, en la lógica sacrificial. Y la lógica sacrificial históricamente en Occidente ha sido interpretada así como Omar lo ha descrito. O sea, el que obedece es el que se sacrifica comúnmente. Entonces pareciera ser que lo espiritual es el que termina obedeciendo. Y yo no estaría tan seguro que la mejor ruta espiritual sea la ruta de la obediencia, sobre todo si uno aborda el verso 2, ¿no? Que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y califica la buena voluntad de Dios como agradable y perfecta. Pero es el cuerpo, o sea, es el cuerpo que se sacrifica, pero el efecto del sacrificio es la no conformidad con los tiempos y es la transformación por medio de la renovación, no del espíritu, sino dice del entendimiento. Y entonces por eso digo que es un asunto que necesitamos volver a debatir, porque no creo que en las iglesias se impulse mucho esta idea de que el culto a Dios comienza con el cuerpo o comienza en el cuerpo. Y ahí, pues cualquiera que más o menos se haya metido al debate sobre salud mental, o ahí cualquiera que se haya metido sobre la parte más patológica de la clínica, pues sabe que es justamente en el cuerpo donde se colocan, pues es las cargas patologizantes de la vida colectiva, pero también de la vida personal. El cuerpo es el que las padece, el que las sufre. Y es interesante que Pablo dice que en ese cuerpo patologizado, en ese cuerpo sufriente, pues también debe acontecer el proceso del culto, el proceso de la renovación y el proceso de la transformación. Entonces, a la pregunta que Irene hace, pues yo creo que a lo mejor ese sería el tema del siguiente encuentro, que tiene que ver si quien padece o quien sufre o quien no la ve o quien no es exitoso está o no está en la voluntad de Dios. Y ahí no dejo de pensar, digamos, que pues, las trayectorias de vida son muy particulares y las trayectorias de vida siempre tienen, digamos, una serie de interpretaciones, nunca son interpretaciones únicas, porque habrá quien diga que sí está en la voluntad de Dios y habrá quien diga que no está en la voluntad de Dios. Y ahí lo que se proyecta o lo que yo encuentro que se proyecta en el texto bíblico es justamente pues esta idea de llevar las cargas los unos de los otros, cosa que regularmente no hacemos. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios. Pues ofrecer el hombro, ofrecer la mano, ofrecer el apoyo, ofrecer la ayuda, porque pues en general sí yo percibo, digamos, un cierto egoísmo a querer atender las necesidades del cuerpo con una supuesta promoción de lo espiritual, eh, pero yo creo que no hay lógica espiritual
y no hay reconocimiento de la voluntad de Dios si uno no recupera la corporalidad como un referente necesario, digamos, para el crecimiento de la vida espiritual. Y a lo mejor suena herejía, pues, pero yo creo que si uno lee con cuidado la carta a los romanos, pues uno no tendría más que concluir que el Espíritu Santo es profundamente materialista. Y la voluntad de Dios no solo se inscribe en la lógica espiritual, sino la voluntad de Dios insiste mucho en que el orden material es un orden fundamental para entender la buena voluntad de Dios. Parece de enigma, parece trabalengua, pero yo creo que así es. Ahí está, pues ya nos pusiste a girar la ardilla en la cabecita. Pues muchas gracias, César. Pues quiero agradecerles a todos los que hoy participaron, colaboraron con esta sesión. Gracias a nuestros profesores, César, Carlos, gracias por su presencia esta noche. Gracias a Dianel, a Diana y a Yashua. Gracias a Omar. Y reiteramos la invitación para que nos acompañen en Clínica de la Fe a través de Facebook. Y en YouTube estamos en el canal Cristiano Rebelde. Por ahí, pues les hacemos la invitación a compartir, a darle like, a suscribirse. Y pues despedimos así esta sesión esta noche. Les agradecemos a todos su interés en estos temas. Seguiremos, pues nos vemos en la próxima emisión.